Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a retirar la sala de espera para que puedan ingresar de manera automática. Hola, Gracia, ¿cómo estás? Hola Paloma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te va? bien, tanto tiempo. Demasiado tiempo, ¿cierto? Ay, claro, claro. Vamos a esperar unos momentitos para que se vayan incorporando todos y todas. Hola, buenas noches. Hola, hola Viviana. Ya. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén todos muy bien. Hola Alejandra, hola a todos los que ya me conocen, alumnos que están siempre. Gracias por asistir, por interesarse también. Y bienvenido también las personas nuevas a, a estas masterclass o a estas clases introductorias en donde tenemos una horita de un tema siempre interesante. Voy a bajar un poquito la música, la vamos a cambiar. Ahí, ya, sin música. O sea, yo sigo teniendo música, pero ustedes no la van a escuchar. Ya. Vamos a comenzar de inmediato con esta clase introductoria. Hola, Ketri. Hola a todos. Van a ir ingresando de manera automática todos con sus micrófonos apagados, ¿ya? Pero como esto no es monólogo, también pueden opinar y también pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna duda, dicen su nombre y hacen la pregunta, ¿ya? De igual manera, en esta horita, al final, yo dejo un tiempito más para leer las preguntas y para revisar si es que tienen alguna duda, ¿ya? Entonces voy a partir presentándome. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista, diplomado en medicina china también, masoterapeuta. Varias cositas hemos estudiado a lo largo de este tiempo. Tengo 42 años. Ahora estoy estudiando quiropraxia, vamos en segundo y estamos acá en el centro Guanmin ya hace bastante tiempo em, haciendo y realizando algunas clases, algunos cursos de distintos temas, ¿ya? Empezamos primero hace bastante tiempo ya con solamente lo que tenía relación con la medicina china, pero hoy por hoy, y como hay más conocimiento, vamos incorporando varias cosas, ¿ya? Y varios, otras miradas, otros puntos de vista. ¿Ya? Yo siempre menciono en mis cursos y en mis clases que la medicina en términos macros, en términos generales o como lo más grande, apunta desde hace ya un tiempo y con miradas al futuro apunta a una integridad. Y en esa integridad, todos los aspectos medicinales o de bienestar, tanto físico, psicológico, deberían o debiesen tener cabida. Es decir, que todo lo que produzca de cierta manera un beneficio para el cuerpo, ¿ya? Y cuando hablamos de cuerpo no es solamente esto, que es una especie de envoltorio en donde está contenido, ¿ya? Sino que hay emociones, hay pensamiento, hay mente, hay procesos fisiológicos, hay procesos internos, etcétera. Entonces, para allá apunta. Y desde mi visión, la medicina, y hoy por hoy, para allá apunta. Antiguamente se creía solamente que éramos un paracetamol, ¿no? Me duele la cabeza, me voy a tomar un paracetamol, un migranol, y está. Pero desde esta visión más integrativa, la medicina tiene como la mirada, ¿qué es lo que te produce ese dolor de cabeza? ¿Ya? Y ahí está lo relevante en que los que trabajamos con pacientes, los que
futuro van a trabajar con pacientes y también para nosotros mismos, para familiares, para ayudar a quien queramos, estimemos conveniente, está esta integración de que, por ejemplo, a lo mejor un masaje craneal me va a ayudar para esa migraña. ¿Cierto? Una buena higiene del sueño también me va a ayudar quizás para esa migraña. Y así sucesivamente con un conjunto de cosas que nosotros podemos aplicar en nuestros pacientes, en nuestros familiares, etcétera, y llegar a este beneficio saludable. ¿Ya? Dicho eso, como pequeña introducción, vamos a comenzar de inmediato. Yo había preparado una diapositiva para que es bastante extensa, no sé si la vamos a alcanzar a ver completa, pero acá está. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que en los tres puntitos, parte superior derecha del recuadro de mi imagen, coloquen anclaje. ¿Ya? Para que si yo estoy explicando o mostrando algo con mis manos y alguna persona habla o el Zoom se enciende algún micrófono, el Zoom automáticamente va a esa pantalla. Entonces, para que no se pierdan lo que estoy mencionando y así pueden también revisar la diapositiva como de fondo. Si quieren cambiar de imagen, yo sé que muchos lo saben, pero ustedes presionan de una a otra y la que seleccionen se va a colocar en grande. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con esta clase introductoria de reflexología podal desde la mirada de la medicina más integrativa y también desde la mirada de la medicina tradicional china, que es una de las medicinas que de ciertamente ha ordenado y ha profundizado mucho en en esta terapia específica, ¿ya? O una subrama de lo que es la medicina china, ¿ya? Cuando nosotros entendemos el concepto como una medicina integrativa, que nosotros vamos a tener mayores eh, parámetros o mayores herramientas dentro de un abanico de posibilidades para poder trabajar con un paciente, ¿ya? Independientemente de lo que seamos, si seamos reikistas, trabajemos con péndulo, trabajemos con biomagnetismo, con solamente masaje, una herramienta adicional nos va a dar ese plus y esa característica distinta que también nosotros podemos abordar algún tipo de paciente, alguna patología o lo que queremos trabajar. Vamos a comenzar con una pequeña introducción de la reflexología podal, mencionando un poco los orígenes, ¿ya? Los orígenes de la reflexología podal no son específicamente de la medicina china, si bien he mencionado que la medicina china ordena de cierta manera estos parámetros, este canon, ¿ya? Estas directrices de la reflexología podal, no fueron los que la inventaron específicamente, ¿ya? Los orígenes se remontan a distintas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. En Egipto, en Grecia, ¿ya? Distintas culturas hacían este masaje que si bien no era reflexología podal aún, quizás tenía otro nombre, o quizás solamente se hacía una presión específica, ¿ya? Se practicaba de cierta manera como terapia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿ya? Y también en algunos grabados se encontraron, como aparece acá en este papiro, que si se dan cuenta, ¿cierto? Se está realizando una especie de reflexología. La reflexología como concepto, no, acá es reflexología podal lo que estamos revisando, pero la reflexología podría ser facial, de mano, como aparece acá también, craneal, en cualquiera de las zonas que tengamos estas somatotopías o microsistemas, como la auriculoterapia, por ejemplo,
como la reflexología podal, la reflexología de mano, la facial, la craneal, la umbilical, la abdominal, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es la reflexología? Es, ¿cierto? Un microsistema en donde en una parte más pequeña, en comparación con el cuerpo, algo microsistema, tenemos, valga la redundancia, un sistema, ¿cierto? Y de ahí los ejemplos que mencioné como la auriculoterapia, la de cara, etcétera, etcétera, etcétera. También una lámina encontrada en la India, esta lámina que habla acá, que visualiza acá, Rajasthan, encontrada en Rajasthan, habla también de cierta manera de las directrices y de los parámetros que se encontraban en la zona plantar, en el pie, ¿cierto? Lo que conocemos hoy día como reflexología podal. Entonces, específicamente no es de la medicina tradicional china y vamos a ir, paréntesis, dando unas pinceladas para ir avanzando y para no quedarnos pegados y poder revisar lo que más podamos de esta diapositiva. Entonces ya sabemos qué es un microsistema, qué es la reflexología en términos generales y qué es la reflexología podal, ¿ya? Y que no solamente pertenece a la medicina china, que los orígenes están en distintas culturas, en Grecia, los griegos, en Egipto y obviamente en la medicina china y muchas otras civilizaciones que fueron realizando esta especie de presión en una zona específica que generaba un bienestar o un factor beneficioso para el cuerpo dependiendo de la zona, ¿cierto? Se habla de zonas holográficas, es decir, una zona va a pertenecer a la cabeza, al cuello y así sucesivamente. Entonces, si tengo un dolor en el cuello, voy a presionar la zona perteneciente al cuello entre grandes parámetros, lo más básico y el entendimiento más macro o general de la reflexología podal es ese, que yo me voy específicamente a la zona que quiero tratar, ya sea con una manipulación tonificante o una manipulación sedante, ¿ya? Se habla de tonificación y dispersión, ¿ya? Lo vamos a ir desarrollando. Uno de los primeros personajes que de cierta manera expuso y estudió es este médico estadounidense, William Fitzgerald, quien observó que la aplicación en determinadas áreas de la zona plantar y la zona dorsal provocaba efectos anestésicos o beneficiosos, como mencioné anteriormente, en distintas partes del cuerpo. ¿Ya? Este personaje fue uno de los que también, de cierta manera, reordenó y lanzó una revista específica en donde se hablaba de la terapia por zonas. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Obviamente, hubieron muchos más personajes que, como los que vemos acá, que fueron de cierta manera contribuyendo con este conocimiento, ¿ya? Casi todos eran o enfermeros o médicos. Por ejemplo, acá la primera mujer, una enfermera que empezó también a hacer la reflexología podal y a estudiar de cierta manera el principio que tenía como el principio terapéutico con las consecuencias, ¿ya? Etcétera, etcétera. Bowers, Shelby Riley, etcétera, etcétera, también fueron poniendo su granito de arena para lo que hoy por hoy conocemos como reflexología podal, ¿ya? Como resumen, a grandes conceptos, se crea de cierta manera una
cuadrícula en los pies. El que la postula y el que la menciona es Fitzgerald. La localización de zonas reflejas de un órgano específico en el cuerpo que se va a manifestar en una zona específica también. Y crea la existencia de una especie de cuadrícula bien determinada que se genera de la siguiente forma, ¿ya? Comenzando cuando estamos hablando en posición anatómica o en cuerpo, hablamos de planos, ¿ya? O de eh, ciertas partes óseas o anatómicas para determinar que está más cerca de o está más lejos de, ¿ya? Cuando hablamos de eso, la línea media, ¿cierto? Es una línea, un eje que divide el cuerpo específicamente en dos mitades, ¿ya? Imaginariamente para llegar a este concepto que estoy mencionando anteriormente. Entonces, cuando se habla más hacia medial, se habla que está más cerca de esa línea media. Y cuando se habla más distal o externo, es más lejos de esa línea media. ¿Ya? Yo sé que muchos lo saben, otros no, por eso igual lo explico. Por ejemplo, la mano sería algo más distal, está distante de o más lateral. ¿Ya? Y, por ejemplo, la zona de la ingle sería más medial. ¿Por qué explico esto? Porque para entender esta, este esquema o estas líneas, la mayoría de los textos hablan con terminología más académica o más anatómica. ¿Ya? Entonces va a aparecer más medial en la zona abdominal medial hacia, ¿cierto? Podría aparecer cuando se habla de ubicaciones anatómicas. Entonces, siguiendo con esto, se crea una línea media que divide este cuerpo y se van creando desde la parte más medial hacia distal estas especies de líneas o cuadrículas. Como lo vemos acá en el pie izquierdo y derecho, la zona del dedo gordo sería la zona más interna o más medial del cuerpo, ¿cierto? En una posición cuando tenemos los pies en el piso, ¿ya? Eso sería lo que está más interno y el dedo meñique sería lo que está más distal o externo, ¿ya? Entonces, desde medial hacia el lateral están las zonas, zona uno, zona 2, zona 3, 4 y 5. Y en el otro pie es lo mismo, ¿ya? En los dedos de las manos pasa lo mismo. La posición anatómica es, ¿cierto? Con las manos hacia los lados y las manos así. Bueno, más abajo, pero para que se vean, yo las coloco así. Entonces mi dedo meñique es el que va a estar más medial, más cercano al cuerpo, más próximo. Entonces pasa lo mismo que desde aquí va a ser uno 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Y esta cierta cuadrícula que Fitzgerald ve primero reflejada en los pies, se da cuenta que rige absolutamente todo el cuerpo. Entonces, una de las maneras básicas también de trabajar en el cuerpo es mediante estas líneas, esta cuadrícula de Fitzgerald. Es decir, que si yo tengo un problema o un dolor, por ejemplo, pongámonos más fácil. Si yo tengo un dolor en la zona lumbar que pertenece, por ejemplo, a la línea 2, ¿cierto? O a la línea 3, voy a masajear en el pie para hacer ese efecto sedante con una manipulación específica, voy a trabajar esa línea. Entonces voy a masajear toda la línea 2 del pie porque sé que esa línea 2 va a tener relación con toda la zona y justo con la parte del dolor o con la parte que quiero trabajar. ¿Ya? Y así sucesivamente, la zona 3, la zona 4, la zona 5. Si se fijan, rige absolutamente todo el cuerpo, ¿ya? Obviamente esto es la primera visión que se crea de la reflexología podal.
la forma de Fitzgerald. Y después, otra persona que expone y toma lo de Fitzgerald, pero lo complementa, es Han Marquardt, que por otra parte expone que hay líneas que van a dividir estas zonas longitudinales con otras líneas horizontales. ¿Para qué? Para de cierta manera ir generando esta similitud con la zona plantar a el cuerpo. Entonces, ¿por qué estoy juntando esto? Porque él menciona que estas líneas van a tener relación con el cuerpo. Es decir, estas zonas que van a dividir el pie de manera horizontal, vamos a tener cuatro. ¿Ya? Y la primera línea va a ser cervical, la segunda línea, el segundo segmento, más bien dicho, va a ser dorsal o torácico, luego lumbar y luego sacro, ¿ya? Y desde ahí se complementa y se arma de cierta manera este mapa para entender con mucha imaginación que si yo voy a ir dando vuelta al pie, ¿cierto? El dedo gordo o la zona, porque acá está columna, por la parte interna está la columna. Esta zona, ¿cierto? Va a pertenecer, como aparece acá, a la zona cervical. Esta zona va a pertenecer a la zona dorsal o torácica, lumbar y sacra. Entonces, pongo estos dos porque de cierta manera es, ¿cierto? El pie con la similitud de este estudio, de esta cartografía o mapa, como quieran llamarlo, que tiene relación con las zonas específicas. Posterior a eso, después ya se crea este mapa con los órganos, ¿ya? Pero aquí vamos entendiendo que hay distintas maneras de trabajar. La reflexología podal no solamente es la presión de la zona de pulmón porque tengo una afección al pulmón. Esa es la mirada más simplista. Cuando aprendemos los métodos específicos, vamos más allá. Y desde esta mirada integrativa, nosotros intentamos saber qué es el problema o las causas que están teniendo como consecuencia este problema. ¿Ya? Entonces Han propuso que cada órgano está dispuesto en los pies de la misma manera que nos lo encontramos en el cuerpo. Esto también sirve para imaginar y para ir recordando las zonas. ¿Ya? Si hay un órgano que está anatómicamente hablando en los dos lados del cuerpo, siguiendo esta línea media imaginaria, vamos a tenerlo en el pie izquierdo y en el pie derecho. Pero hay algunos órganos que solamente se presentan en una zona del cuerpo, como por ejemplo el corazón, no tenemos dos, ¿ya? Y eh, el corazón no está tan medial, está más hacia la zona izquierda, como a esa altura, ¿cierto? En la zona del tórax, pero no medial como se creía antiguamente, sino que está más cargado hacia un lado izquierdo. Entonces, en el pie se va a encontrar en el pie izquierdo solamente. Los riñones, como tenemos izquierdo y derecho, lo vamos a encontrar en los dos pies. Entonces, Han propone que el cuerpo, y en esta similitud, y en este cruce de la de Fitzgerald con lo que él expone, dice que cada órgano y cada localización del órgano en el cuerpo anatómico va a estar en el pie en la misma zona, aproximadamente. Por ende, acá tenemos eh, las dos terapias o las dos visiones, más bien dicho, ¿cierto? Las líneas longitudinales, las líneas que dividen a esta y la ubicación. Por ejemplo, si yo tengo un dolor en esta zona, eso va a estar en la misma zona del pie, ¿ya? Ahí está para entender cuando se habla de un microsistema o de una somatotopía, que es el mismo concepto.
¿cierto? En una parte más pequeña, muy simple, en una parte más pequeña, micro, hay algo macro, ¿cierto? Microsistema. Un sistema contenido en una zona más pequeña del cuerpo. ¿Por qué es micro? Porque, claro, las zonas están teniendo referencia al cuerpo completo. Entonces, el cuerpo sería en lo extenso, lo más macro. Y estas pequeñas zonas, pie, sería algo más pequeño. De ahí vendría muy fácil y muy simple para entenderlo, qué significa un microsistema. ¿Ya? Entonces acá vemos que la articulación de codo, por ejemplo, la articulación de rodilla van a compartir la misma ubicación que está en el cuerpo. La ubicación de epicondrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, la zona del corazón, la zona de los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso colocaba el dibujo con el pie, porque venía de cierta manera a representar esta imagen, para que se entendiera. Y luego de eso ya tenemos los órganos y la ubicación de cada uno de ellos. ¿Ya? Luego de eso, la medicina china, con su teoría, también complementa y menciona estos San y los Fu que pertenecen a los órganos y las vísceras. Se habla de órganos macizos o los órganos que siempre están haciendo una acción y otros que son vías de paso, que hacen una acción y quedan de cierta manera desocupados. Son dos en términos generales, son seis que están muy profundos. En comparación con estos, hay seis que están más superficiales. La medicina china los agrupa de dos en dos. Tenemos órganos yin como corazón, hígado, pulmón, vaso, riñón, pericardio, ¿ya? Y como órganos yang, los más externos, intestino delgado, vesícula biliar, intestino grueso, etcétera, etcétera. Cada uno también, la medicina china le atribuye un sabor, una emoción, ¿cierto? Y pertenecen a un conjunto, a una esfera en particular. Cuando hablamos de Wu Qin o de los cinco movimientos, ¿cierto? El fuego, la tierra, o los cinco elementos se conoce más coloquialmente. Pero la traducción más acertada es los cinco movimientos porque no es estático. Se habla de una evolución de los estados de la materia, ¿ya? Entonces el fuego podría convertirse en tierra, la tierra podría convertirse en agua, el agua, o la produce, se habla. La tierra produce el metal produce el agua, etc. Y cada uno de esos va a tener asociado un órgano, una parte del cuerpo, una emoción, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros aparte de las funciones distintas a la medicina alópata, ahí es lo que, voy a ir avanzando, propone la medicina china para tratar esta, este, esta reflexología. Por ejemplo, aquí lo vemos hacia abajo, el corazón sería el órgano macizo y el órgano yin, el más profundo, y la víscera o el fu sería el intestino delgado, van siempre de dos. De los cinco tejidos, el corazón tiene relación con los vasos, ¿ya? De los órganos de los sentidos, con la lengua. Las manifestaciones, o las cinco manifestaciones, sería la cara. ¿Ya? La emoción, la alegría, el color rojo, el sabor amargo, los líquidos del sudor, etcétera, etcétera. ¿Y para qué me sirve esta organización sistemática de los patrones de los órganos y las vísceras? Para entender el contexto mucho más amplio y desarrollar, por ejemplo, una presión específica en el órgano que va a tener no solamente la acción del órgano en sí, el que le da la medicina alópata, sino que de otras directrices. Por ejemplo, si hay fíjense qué interesante, si hay un patrón que tiene relación con la alergia, con una rinitis, yo voy a buscar la nariz, ¿cierto? Perfecto. La nariz pertenece al pulmón.
tiene relación con el intestino grueso, pero además tiene relación con la piel, con el vello. Entonces, de cierta manera, todo va encajando. Entonces, ¿qué voy a hacer para una rinitis, por ejemplo? Podría yo localizar en la zona plantar la parte de pulmón, ¿cierto? Que está ahí y ahí, y masajear la zona de pulmón, pero no porque el pulmón en sí tenga una deficiencia y que yo quiera trabajar con él, sino por las características adicionales que tiene la rinitis, ¿cierto? Y va de la mano. La rinitis tiene relación con la piel, tiene relación con la nariz, tiene relación con el pulmón, por supuesto, ¿ya? Entonces la medicina china integra todo para decir que no solamente ese órgano es algo físico, sino que además de físico, también tiene otras acciones y también emociones. Por ejemplo, la tristeza. Si hay mucha tristeza y hoy hay una tristeza que no se contiene, ¿ya? Hay una afección a la larga que podría presentarse en el pulmón. Las tristezas por un duelo, las tristezas que se generan por mucho tiempo, ¿cierto? Los sentimientos de depresión con tristeza, ¿cierto? La medicina china dice que a la larga esa tristeza, esa emoción que no logro contener y me invade, ¿cierto? Y se desborda en mí, a la larga, si yo no la trabajo, como sea, con una terapia, con psicólogo, con lo que sea, a la larga podría tener afecciones a los pulmones. Por ende, no sería extraño que pudiese tener problemas de asma o problemas para respirar. Y también, como su acoplado es intestino grueso, quizás también podría manifestarse con temas digestivos, distensión abdominal, inflamación, ¿cierto? No poder ir al baño, con dolor, etcétera. ¿Ya? Ahora, yo trabajo con eso en la zona de los pies. Busco el órgano para una acción específica del órgano, problemas respiratorios, voy a los pulmones, a la zona de los bronquios, etcétera, pero también por las características que tengo acá. Cinco sentidos, cinco manifestaciones, o porque quiero trabajar una emoción, etcétera. Y por otra parte, para cerrar esto, los sabores tienen relación con lo mismo. Se ocupan para, o la medicina china los postula más para la dietoterapia o para la fitoterapia. ¿Ya? Cada planta, cada alimento va a tener una etiología y una naturaleza. ¿Ya? Y un sabor, obviamente. Hay alimentos que van a exteriorizarse, es decir, que van a ir hacia afuera, hay otros que van a ir interno, hay otros que van a subir, hay otros que van a bajar y están los sabores, ¿cierto? El picante tiene relación con el pulmón. Y si consumo picante de manera habitual, pero picante de un alimento específicamente, no ponerle picante, naturaleza picante, va a potenciar mi pulmón. Pero si abuso de ese picante, se va a ir hacia el otro lado y lo va a poner en deficiencia, ¿cierto? En una deficiencia porque hay mucho picante, hay un exceso, ¿ya? Lo mismo los otros sabores. Por ejemplo, el dulce, no un chocolate, sino que alimentos o eh, plantas, cuando se habla de fitoterapia o homeopatía, que tienen sabor dulce. ¿Ya? Va a ayudar a fortalecer el mecanismo de mi vasopáncreas. Pero si consumo mucho, va a pasar al otro lado, ¿ya? Y va a perjudicarlo, ¿ya? Interesantísimo. Bueno, acá vemos un poco de las emociones, vamos a ir repasando esto, porque ya más o menos hablé de las emociones y acá hay algunas condiciones personales que después cuando vamos aprendiendo las técnicas, etcétera, etcétera, vamos conociendo que hay cuidados
o condiciones personales y también que tienen relación con nuestro aspecto físico. Para aspecto físico digo cuando nos enfrentamos a un paciente, no aspecto físico en términos anatómicos, flaco ni gordo, no hablo de ese aspecto físico, sino, perdón, en el aspecto y la actitud como reflexólogo. Ya, aquí hay algunos como obvios, pero igual se aprenden. eh, que tenemos que tener las manos, ¿cierto? Con guantes si es que lo necesitamos. Hay a veces una discrepancia que se hace con guantes, se hace sin guantes. Eso va a depender de ustedes. Yo siempre lo hago con guantes y lo enseño también para que se haga con guantes. Sobre todo en el primer paso que pasamos a una revisión del pie antes de llegar y hacer el masaje y en una observación a método de diagnóstico, ¿ya? Si es que puede haber una lesión, nosotros tenemos que tener guantes. Sobre todo si es que hay una lesión en el pie y nosotros aplicamos, ¿cierto? La limpieza con clorexidina y no sabemos o nos enfrentamos a un pie con una lesión y no sabemos qué es lo que es, con guantecitos. Después de esa revisión, optativo podría ser que nosotros los sacamos los guantes si queremos trabajar sin guantes o los quedamos con ellos. Yo de mi experiencia, con guantes de principio a final. ¿Ya? Entonces, algunos aspectos materiales también que tenemos que tener, como el alcohol gel, ¿cierto? Para nuestras manos o para encima de los guantes, no para el pie del paciente. Alguna toallita, los guantes. Las toallitas tienen que no ser de limpieza de estas, sino que de estas de bebé o de estas faciales, porque vamos a limpiar un pie, vamos a tener contacto con la piel, no vamos a limpiar una superficie. Y la clorexidina, una toalla pequeña y otro elemento. Ya estas son consideraciones y aspectos que tenemos que ir teniendo y que vamos aprendiendo cuando aspiramos a hacer esta terapia de reflexología podal. Ejercicios también. ¿Cómo estamos de hora? Estamos bien. Ejercicios también aprendemos que hay que hacer ejercicios de calentamiento para nuestras manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos también son las herramientas de trabajo. Entonces tenemos que cuidarla y antes o entre pacientes, es que vamos a atender varios, tenemos que hacer algunos ejercicios de calentamiento o también articulares. Ya se hacen en la masoterapia, cuando nosotros hacemos masaje, eh, etcétera, etcétera. Ya hasta hoy por hoy se utilizan como pausas activas en los trabajos de oficina. Ya la H impone también de cierta manera que se hagan pausas activas en donde hacemos, ¿cierto? Un calentamiento o una flexión de las articulaciones, de dedos, de muñecas, eh, en términos generales. ¿Para qué? Para que podamos seguir trabajando de manera correcta y nuestras manitos estén saludables. Luego de aprender todo esto que vamos enseñando y también tomando como conocimiento cuando hacemos reflexología podal, los movimientos son bastante importantes, ¿ya? Se piensa que solamente el ARA o el AR, que son los típicos movimientos, ¿no? de la reflexología podal, son los únicos que se realizan. Hay más de 20, más o menos, sí, como 20 maniobras que nosotros podemos realizar en los pies. Cuando hacemos una o estudiamos una reflexología más avanzada, más profesional, de una mirada mucho más completa, vamos a entender que cada una de estas maniobras va a tener un efecto específico en el pie.
Y además del pie va a tener un efecto específico como una acción en el cuerpo que nosotros queremos generar. Es decir, si hay una zona con rigidez, vamos a buscar quizás una manipulación que tenga como efecto em, eh, relajación muscular. Estoy inventando, ¿ya? Si queremos de cierta manera tonificar una zona o un órgano, sus acciones, vamos a hacer, por ejemplo, círculos o movimientos hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj. Y si queremos eliminar o sedar, vamos a hacerlo contrario, en contra de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si hablamos de movimientos básicos, ¿ya? Ese principio de la medicina china que se ocupa para distintas metodologías, ¿ya? Y las maniobras, lo mismo. Vamos a tener maniobras de fricción, vamos a tener maniobras de amasamiento pulgar, de dorsiflexión, etcétera. Y que cada una de estas maniobras, no las vamos a revisar todas porque no alcanzamos por el horario, cada una de estas va a tener una acción específica. Entonces, primero, revisamos y entendemos que podemos trabajar, ¿cierto? Con las líneas de Fitzgerald, por ejemplo, ¿cierto? Tomando un concepto inicial y trabajando solamente con ese esquema, por ejemplo. Luego de eso, entendemos también que esta teoría de las líneas que van a cruzar las líneas longitudinales también van a tener un efecto o podrían ser más para la localización de las zonas. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, ahí podría entender que en esta zona va a estar la zona cervical, por ejemplo. ¿Ya? Y después de eso, podría yo también, cuando ya conozco los órganos, integrar la medicina china y saber que cada uno de los órganos, además de la acción que hace como órgano, va a tener otras funciones, las emociones y todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, también podríamos complementarlo e integrarlo para hacer la reflexología podal. Y después de eso ya conocemos que más que la herramienta, la maniobra específica que estamos mostrando acá, que vamos a realizar en el pie, también va a tener un efecto específico en lo que queremos realizar en ese pie o en ese patrón. ¿Ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, eh, como les decía anteriormente, la característica. ¿Ya? Cada maniobra va a tener una característica específica. Aquí están, por ejemplo, la fricción pulgar va a favorecer la circulación de retorno, ¿cierto? Entonces podríamos seleccionar la fricción en una zona específica porque queremos favorecer la circulación de retorno. Además, como acción también sería que desentumece las articulaciones cuando hay esas sensaciones de parestesia. Se me queda dormido el brazo, se me queda dormida la pierna. También, entonces podríamos seleccionar la articulación, por ejemplo, porque también tenemos no solamente los órganos, sino que también hay zonas óseas, anatómicamente hablando, como ya conocemos que acá hay columna, podríamos generar o hacer la fricción pulgar en la zona específica porque queremos generar todas estas características específicas, como mencioné anteriormente. Acá hay una que va a tener la acción de relajar el músculo flexor corto plantar. Por ejemplo, podría servir también para una fascitis plantar. Eh, Acá, por ejemplo, recupera la movilidad articular, relaja la musculatura, ¿ya? No solamente la musculatura del pie, sino que relaja la musculatura como
término general, aplicando de cierta manera esa manipulación. Descongestiona y así sucesivamente cada una de las maniobras que se hace en el pie va a tener un sentido específico y yo la voy a escoger de cierta manera por algo específico, ¿ya? No solamente al azar. O no solamente se hace presión, se cree, y aquí voy a ir avanzando en las diapositivas, se cree que solamente se hace, ¿cierto? Una especie de presión con deslizamiento, ¿ya? O apretar, rotar y avanzar, que era lo que mencioné anteriormente. Estas son las maniobras más básicas que se hacen en la reflexología podal y que se hacen en los cursos en términos generales. Solamente o todo se hace con esto. ¿Está bien? Está perfecto. Pero también tenemos que entender que hay más maniobras que van a potenciar el efecto o lo que yo quiero tratar. Cuando viene un motivo de consulta de una rigidez, de temas que tienen asociado algo más específico, por ejemplo, ahí ya tengo más herramientas para poder trabajar mi masaje, ¿ya? Y ahí también voy a conocer que esa maniobra me podría dar más efectividad que solamente las tres más básicas, que son, que se conocen como ARA, que es apretar, rotar, avanzar, que se conoce como AR, apretar y rotar, y se conoce también como PA, presionar y avanzar. Presionar, avanzo, ¿cierto? Por ejemplo, ARA, apretar, rotar, avanzo, que se conoce como esto, como la técnica como de el gusano, ¿ya? Apretar, rotar, ¿cierto? O apretar, rotar y avanzar. Apretar, rotar, avanzar. Apretar, rotar, avanzar, ¿ya? Pero hay más técnicas, como yo les mencionaba anteriormente, que nos van a dar una quizás un beneficio mucho más certero y mucho más específico porque la maniobra va a tener relación con lo que queremos lograr, ¿ya? En el pie también hay que conocer qué compone el pie como un principio de conocimiento básico cuando nosotros vamos a hacer reflexología podal. ¿Ya? Hay 26 huesos, hay 33 articulaciones, 107 ligamentos, 19 músculos. Y cada una de los huesos también muchas veces, no todos, tiene un nombre específico, como la zona que se conoce como talones, calcáneo, ¿ya? Como la zona del tobillo, que se conoce como tobillo, es maleolo. Luego tenemos las tres cuñas, el cuboide, etcétera. ¿Por qué es relevante? Porque cuando hacemos reflexología podal, no solamente vamos a hacer masaje, sino que las personas también podrían venir con un diagnóstico específico, una fascitis plantar. Y tenemos un problema en una falange y tenemos que entender y saber qué es, ¿ya? También aprendemos algunas patologías básicas, que es un juanete, ¿ya? O el hallux valgus, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas pacientes, como decía anteriormente, y aquí estoy pasando las diapositivas de más o menos lo que voy hablando, van a llegar con una dolencia específica, con un patrón específico. Y ese patrón específico nosotros como terapeutas, como reflexología podal que vamos a hacer en ese pie, tenemos que entender el contexto, que no solamente el masaje va a servir para algo estimulante, por decirlo, sino que también podrían haber maniobras o zonas que quizás vamos a masajear más en un contexto distinto cuando lo llevamos más a una reflexología podal más clínica, que tiene relación con el efecto específico o con el patrón o la patología o la deficiencia de pisar,
¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí vemos los sistemas y las regiones que las vamos aprendiendo de cierta manera por sistemas, valga la redundancia. ¿Ya? Aparato digestivo, aparato cardíaco, circulatorio. ¿Por qué? Porque es imposible que yo me aprenda todas las zonas de una solamente memorizando. Tengo que ir integrando el conocimiento de a poco y también con imaginación ir tomando lo que vimos anteriormente, que si quiero ubicar un órgano específico, ¿cierto? Voy a hacer estas divisiones en el pie con relación al cuerpo para entender que si quiero trabajar con temas que tengan relación, por ejemplo, con la zona del sacro, van a estar de cierta manera en el último segmento, más en la zona plantar, por ejemplo. Si quiero trabajar con la zona de corazón, tengo que recordar que el corazón está más hacia la izquierda, voy a tomar obviamente el pie en la izquierda y la ubicación sería en la segunda zona, ¿cierto? En el segmento número 2. Ya, en este está. Ahí, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver. No, ahí. Ya. Entonces, es imposible aprenderse el mapa completo de una memorizando. Entonces, lo vamos aprendiendo de cierta manera por partes. ¿Ya? Para entender y para llegar, ¿cierto? Aquí vemos el sistema óseo que mencionaba anteriormente. Ahora voy a leer todos los comentarios y todos los anteriores, todos los voy a leer, ¿ya? Y las preguntas, etcétera. Aquí vemos el sistema óseo, ¿ya? Si se fijan, está en la misma referencia anatómica que yo hablaba anteriormente. Y tenemos también por la parte dorsal o por la parte de arriba del pie. Y acá vemos el mapa de la reflexología podal en términos generales, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Acá vemos el corazón, por ejemplo, acá vemos el vaso, etcétera, etcétera. Hay algunos mapas también que si nosotros a veces buscamos por internet, hay algunos mapas que tienen en los dos pies el corazón, ¿ya? Eso tiene relación con que la medicina china muchas veces pone corazón y pericardio como zonas distintas. ¿Ya? Es decir, el pericardio es esta membrana que envuelve el corazón y tiene como función protectora, pero la medicina china también le da casi las mismas características funcionales que el corazón. También tiene relación con la emoción, la alegría, también tiene relación con la cabeza, con el pensamiento, con el shen, dicen los chinos, el corazón, pero también el pericardio. Entonces, en muchos esquemas aparece un corazón o corazón uno o corazón 2 o corazón y corazón, ¿ya? Pero tiene relación con este concepto, ¿ya? Que uno sería el pericardio, en ese caso sería el que está al lado derecho, en el pie derecho, porque anatómicamente el corazón está más hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces ahí también, de cierta manera, se despega un poco para trabajar con pericardio o con corazón, ¿ya? Y el dedo gordo, por ejemplo, tiene relación con la cabeza. ¿Ya? Aquí hay una mirada, de cierta manera, como una radiografía, ¿cierto? Que pudiese ser traslúcida y ver más allá de la piel. ¿Ya? Entonces, acá están los órganos por la zona dorsal. Y tenemos todo. ¿Ya? No solamente, como decía antes, la parte de los órganos, sino que también hay zonas óseas que van a ser relevantes e importantes para eh, eh, el motivo de consulta. Por ejemplo, si se fijan acá, acá está el maestro corazón, ¿sí? Que dice entre paréntesis pericardio, ¿cierto?
Maestro Corazón. MC lo colocan como abreviación, pero es lo mismo. O Corazón 2 también. En la reflexología podal también muchas veces se habla de punto corazón 2, punto corazón uno, o corazón solito, y el otro es corazón 2, ¿ya? Pero no hay un corazón uno ni un corazón 2 anatómicamente hablando, sino que hay este maestro corazón o pericardio, que es la membrana que envuelve, ¿no? Y también tiene el efecto. Si se fijan en lo que mostré anteriormente, lo colocan como un órgano específico, ¿ya? Eh, igual que el Sanjiao, se coloca como un órgano específico y se le atribuyen funciones específicas como un órgano, pero no es un órgano específico, que estaba acá donde lo mencioné. em, lo perdí. Acá. ¿Ven? Como órgano, corazón y está el pericardio. Y acá, que no es órgano, Sanjiao. ¿Ya? Lo coloca la medicina china y le da esta importancia a esta zona, pero específicamente no son eh, órganos. ¿Ya? Por ejemplo, el Sanya o triple recalentador pertenecería también a esta esfera. Y esta es la única esfera que tiene, de cierta manera, dos órganos, dos San y dos Fu, porque tiene corazón y pericardio, o maestro corazón, ¿ya? Y tiene intestino intestino delgado y Sanjiao o triple recalentador, ¿ya? Que son tres zonas específicas que tiene el cuerpo, las tres hogueras, que tienen que tener una temperatura específica, cada una de esas zonas. Si no tienen la temperatura específica, calor, ¿cierto? Todo lo que está en esa zona, en términos generales, para hacer un resumen, todo lo que está en esa zona no trabaja de manera correcta. Por ejemplo, si en la zona 2, ¿cierto? Que está el estómago, vasopáncreas, anatómicamente hablando, no tiene la temperatura correcta, el proceso del transporte y transformación de mis alimentos o la asimilación de nutrientes no va a pasar. Y desde ahí vendría, por ejemplo, dolor, ¿cierto? Deficiencias en la nutrición, gastritis, regurgitación ácida, distensión abdominal, etcétera. ¿Ya? De estas zonas, de cierta manera, rigen también las partes específicas del cuerpo, y los procesos que están ahí, los órganos, ¿ya? La zona última, ¿cierto? Urogenital. Si está demasiado fría, ¿ya? Los procesos que están en esa zona urogenital no van a llevarse a cargo de manera correcta, no se llevan a cabo, perdón, de manera correcta, ¿ya? Porque está demasiado fría esa zona, ¿ya? Por eso los chinos nunca toman agua fría y siempre están con sus tacitas sin oreja, con sopas. ¿Por qué? Porque desde la historia y desde el conocimiento de sus antepasados, siempre el cuerpo internamente tiene que tener una temperatura específica. Y si nosotros enfriamos esa, se ralentizan los procesos de esa zona. Hay una contracción muscular que se produce en el estómago cuando tiramos un chorro de agua fría. Y por eso el dolor, muchas veces. En verano, uff, tengo calor. Agua congelada. Como que estrujáramos de cierta manera una prenda de ropa, ¿cierto? Y esa contracción produce dolor. ¿Ya? Tips. Bueno, ¿qué más tenemos para ir? ¿Qué hora es? Para ir finalizando. Eh, vamos a volver a esta zona y ahí voy a leer los mensajes. Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, estas estructuras, ¿cierto? Que encontramos en los pies. Entonces aquí ya se arma completamente este, esta integración de la reflexología podal, que es mucho más
extensa de lo que se conoce o lo que se piensa, bueno, dependiendo de la visión. En muchas partes se aprende solamente básica con tres métodos de presión, ARA, AR y PA, como mencioné anteriormente, y las zonas específicas y listo, ¿ya? Pero ahora ustedes saben que hay mucho más que eso. La manipulación es relevante, la manera de cómo yo trabajo, puedo ocupar las líneas de Fitzgerald, ¿cierto? Que ese también no lo mencioné, tiene relación un poco también, si lo llevamos a la medicina más convencional, tiene relación con, de cierta manera, los dermatomas, ¿ya? Y miotomas, esa segmentación de cierta manera más lineal. ¿Ya? Entonces, también lo podemos trabajar de esa manera. O lo podemos trabajar con los órganos específicos porque quiero lograr un aspecto distinto. ¿A qué me refiero con eso? Una emoción. Como en el mapa tradicional, si no están las zonas emocionales, ¿cómo las trabajo? ¿Cómo trabajo la tristeza, por ejemplo? ¿Cierto? En este mapa de reflexología podal más macro, la tristeza o las emociones son parte también de lo que podría pasar en el cuerpo. O sea, y se alude, la medicina china los alude a un órgano. Entonces ahí, siguiendo con el ejemplo que les mencioné, hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, yo voy a potenciar. Se habla de tonificar, pero sinónimos, potenciar, robustecer, fortalecer algo que está deficiente hacia la derecha. ¿Cierto? Y hacia la izquierda se habla de sedar o eliminar, ¿cierto? O dispersar, bajar algo que está en exceso. Entonces, si hay mucha tristeza, por ejemplo, yo podría, ¿cierto? Hacer la maniobra en contrario hacia la izquierda en el pulmón o en la maniobra en la zona del pulmón para trabajar con la tristeza, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hago un poco más de diagnóstico. O para el dolor, está inflamada la zona articular, entonces, ya, ¿qué zona articular? La articulación del hombro. ¿Dónde está la articulación del hombro? Está entre el cuarto y el quinto dedo, perfecto. Ya, en esta zona está. Encontré la zona. ¿Qué hombro es el que me duele? El derecho, perfecto. Pie derecho, obvio. ¿Ya? ¿Hay alguna zona, palpo la zona? ¿Hay alguna zona que duela mucho más? Sí, me duele esta, perfecto. Me voy al mapa de las líneas de Fitzgerald. Ah, concuerda con la zona 2, ¿cierto? Voy a masajear toda la zona 2. Súper. Y de ahí me voy específicamente a la articulación del hombro para trabajar ese dolor. Y con una maniobra voy a escoger, podría ser las maniobras básicas, ARA, AR o PA, ¿cierto? Y voy a hacer a lo mejor círculo. Hay inflamación, quiero sacar inflamación. Perfecto. Entonces voy a hacer los círculos hacia la izquierda porque quiero bajar, ¿cierto? Quiero sedar, quiero eliminar, quiero sacar algo que está gigante. Ah, no, es el diagnóstico médico me dice que hay una deficiencia del músculo supraespinoso, ¿ya? O infraespinoso, que tiene relación con el manguito rotador, con la articulación de hombro. No es estructura ósea. Ah, perfecto. Voy a ver más o menos en dónde está la zona de ese músculo, que está más o menos en la misma parte del óseo, ¿ya? Entonces es por deficiencia, entonces yo tengo que fortalecer. Al contrario, mi maniobra va a ser hacia el lado derecho, círculos hacia el lado derecho, en el sentido de las manecillas del reloj, porque el motivo consulta o el examen dice que es por una deficiencia muscular. Entonces yo quiero fortalecer, no el dolor, no quiero poner más fuerte el dolor, sino que quiero fortalecer la musculatura. Voy a hacer lo mismo. A lo mejor voy a trabajar la zona 2 de Fitzgerald y además voy a ir a la zona entre el cuarto y quinto dedo, ¿cierto? Y voy a hacer los movimientos específicos con mi mano, ¿cierto? Círculo muy básico hacia el lado derecho porque quiero tonificar la zona que está deficiente y eso es lo que provoca el dolor.
¿ya? Entonces, de esa manera vamos trabajando cuando hacemos una reflexología podal más profesional y más clínica, ¿ya? Y obviamente esa reflexología podal va a ser mucho más certera en términos de beneficios, ¿ya? Va a ser más rápida quizás. Cuando hacemos un buen diagnóstico, nos enfocamos en lo que queremos lograr y vamos a la zona y hacemos con una maniobra específica, con uno de los esquemas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bueno, masajes, hay distintos masajes. Aquí hay solamente uno, pero hay distintos masajes que eh, paso a paso. ¿Ya? Paso a paso, que es masaje uno, masaje 2. Yo les coloco varios para que ustedes sigan, como por ejemplo, estos en términos generales, ¿ya? Este, por ejemplo, sirve para relajar y como un masaje descontracturante, ¿ya? Y también para los temas de eh, el, el sistema linfático. ¿Por qué? Porque se masajean también bastante las zonas de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Entonces comenzamos con el pie derecho, por ejemplo, sería el paso uno. Vamos a la zona de vejiga con movimiento ARA, vamos a la zona de los uréteres con movimiento ARA, vamos a la zona del riñón con movimiento ARA, suprarrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también hay enfoques predeterminados que nosotros podemos hacer y que también los aprenden ustedes. ¿Ya? Eh, Antes de finalizar y de leer los comentarios y lo que han puesto, bueno, esta clase introductoria espero que les haya gustado. Estamos llegando al fin de la clase. Les quería mostrar también estas que son la información. Bueno, ya sabemos qué es la reflexología podal, pero esta clase introductoria tiene también como finalidad, aparte de que ustedes aprendan, dejarlos cordialmente invitados al curso que vamos a realizar de reflexología podal. Bueno, este material me imagino que ustedes también ya lo habían visto. Acá están los módulos de lo que vamos a ir aprendiendo. Cada uno de los módulos tiene bastante información, ¿ya? Que vamos a ir aprendiendo clase a clase, ¿ya? Empezamos o comenzamos el 12 de agosto, ¿ya? Me parece que es la otra semana. Y son todos los miércoles, son 2 horitas, sí, de 19:30 a 21:30. Miércoles 12, miércoles 19, 26 y miércoles 2 de septiembre. ¿Ya? Todas las clases siempre quedan grabadas, igual que esta que ustedes las van a recibir. Yo creo que ya mañana, me parece que se las mandan a sus mail. Y ¿qué más? En el curso también está el certificado de aprobación y un grupo de WhatsApp para alguna consulta. Y obviamente también se entrega el PDF que vemos en la clase. ¿Ya? Voy a ver los mensajitos, los comentarios. Eh, Vamos a ir desde el principio, ¿ya? Los voy a leer todos. Ya, buenas noches, buenas noches. Hola, profe. Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos muy bien. Se está entrecortando, decía alguna persona. ¿Alguien más lo vio como entrecortado? Yo no, quizás a lo mejor era su señal, porque no, yo por lo menos no vi nada de eso. Sí, y queda grabado y se envía les envían un mail con un link, ¿ya? Y también la clase se sube a YouTube, al, 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 al canal, perdón, de YouTube, así que ahí también la pueden revisar. Esas líneas son las que se conocen como meridianos, no necesariamente. Los meridianos están más en la zona
del cuerpo en términos generales, pero las líneas en el pie no. En el pie no hay líneas. Eso es lo que postula específicamente la, eh, la técnica o la interpretación que le da Fitzgerald a esas líneas. Es el primer sistema de esta cuadrícula en donde él postula que una zona específica o una zona refleja tiene una conexión con una zona del cuerpo, ¿ya? Pero no son los meridianos específicos, porque los meridianos de la medicina china van, bueno, por la parte de arriba del dorso del pie y abajo hay algunos puntos, pero meridiano riñón, algunos puntos de eh, la puntura coreana también, la podopuntura hace un esquema de cuadrícula, la acupuntura TUM también tiene unos puntos, pero no son los meridianos. ¿Ya? ¿Se aplica aceite al masajear? Sí, se aplica aceite al masajear, perdón, y el aceite también es importante porque va a contribuir una característica, ¿ya? Yo siempre menciono que en los aceites hay, el principio de la medicina china es frío-calor, por ejemplo, ¿ya? El principio de la fitoterapia. ¿Ya? Entonces, ese frío o calor me va a aportar un beneficio para lo que yo quiero tratar. Si, por ejemplo, hay un pie que es inflamado, yo voy a trabajar quizás con un aceite que sea más frío, ¿cierto? Porque no quiero trabajar calor con calor. Sería como combatir el fuego con más fuego. No, ¿cierto? Se busca un equilibrio, yin y yang. Entonces ahí trabajaría con un aceite quizás más de frío, como por ejemplo em, eucaliptus, hierbabuena, menta, ¿ya? Son aceites más fríos. Y de calor tenemos el jengibre, la artemisa, de lo que se hace la moxibustión. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, el aceite en el pie va a aportar si quiero más calor o si quiero más frío. Si hay una rigidez en el pie, yo voy a colocar más calor. El calor tiene ese aspecto de cierta manera, calentar, quitar la rigidez. Ahora vamos con las preguntas. Déjenme un momento para ver si es que hay algo que no haya respondido. ¿Se puede hacer con aceite de masaje? Sí, se puede hacer con aceite de masaje o con vaselina de esta aceite de bebé también, o con algún aceite que ustedes tengan, con alguna propiedad antiinflamatoria, por ejemplo, si voy a tratar un pie más inflamado. Si voy a trabajar con rigidez o el motivo de consulta es rigidez, voy a trabajar con aceites más de calor, ¿cierto? Porque la rigidez produce el frío produce rigidez, ¿ya? Y si está inflamado, está rojo, o voy a tratar una patología o algo que tenga relación con un exceso, algo rojo, ¿cierto? Inflamado, me duele cuando apenas me palpo, es calor. No voy a trabajar calor con calor, voy a trabajar con aceites más neutros o con aceite más frío, los que mencioné, eucaliptus, hierbabuena, menta, no recuerdo más en este momento, ¿cierto? Se busca el equilibrio, yin y yang. ¿Qué más? Buenas noches. Una consulta. La presentación será compartida a través del grupo de WhatsApp. La grabación de la clase se las envían al correo que ustedes se inscribieron y también se sube a YouTube, así que ahí la pueden revisar nuevamente. Em, ¿Qué más? Algo que no, los beneficios y contraindicaciones de la reflexología podal. Bueno, son más o menos los que se hacen con todas las terapias, ¿ya? Por ejemplo, para las personas embarazadas, hasta los 3 meses se supone que se puede hacer reflexología podal. Para las personas que están con un cáncer o en terapia, quimio, tampoco se trabaja, ¿ya?
porque movemos, la medicina china dice que movemos, ¿cierto? El chi que no solamente es una esfera blanca como un poder de una animación japonesa, eso es lo más básico. El chi también es la función que hace ese órgano. Cuando se habla, por ejemplo, del chi de pulmón, eso también es el poder respirar de manera correcta, también es parte del chi, ¿ya? Entonces, estancamiento de chi de pulmón sería que mis pulmones no tienen la capacidad correcta de respirar al 100%. Eso también es parte del chi. Entonces, cuando hacemos esto en el pie, movemos chi y movemos eso que tenemos en el cuerpo en términos generales. Entonces, podría ser algunos textos hablan de que podría ser contraproducente que nuestro sistema inmune está de cierta manera defendiéndose en una parte específica por un patrón de virus, de una enfermedad X, y nosotros la podemos, ¿cierto?, mover hacia los otros lados que no se necesitan. ¿Ya? Entonces también podría ser contraproducente. Hay lectura que dice que se puede hacer también a pacientes oncológicos o pacientes que están terminales para como efecto paliativo al dolor, también se podría hacer. Pero eso ya depende del criterio de ustedes, de la formación. Yo enseño los conceptos generales, también doy alguna información de textos y va a depender de también lo que diga su especialista. Si el especialista dice, sí, que le hagan masaje, no hay ningún problema, y ustedes quieren, le hacemos masaje. ¿Ya? ¿Qué diferencia existe entre la reflexología podal y Tai? ¿La reflexología podal Tai o cuál? Porque es que hay varias. Generalmente las otras reflexologías tienen distribución de órganos distintos. ¿Ya? Esa sería a grandes rasgos o lo más macro las diferencias de las otras cartografías, que los órganos están puestos de manera distinta y no se basan de cierta manera en lo que expliqué yo específicamente, en las líneas, por ejemplo, sino que no todos tienen la relación con el cuerpo. ¿Ya? O sea, con lo que mencionamos de las líneas, ¿cierto? Todo esto estaría en la primera zona, en la segunda zona, ¿ya? Esa sería más o menos la- las diferencias. Ahora también las maniobras, ¿ya? En algunas no necesariamente se aplica esto de que hacia la derecha tonifico y hacia la izquierda disperso, sino que se hace solamente una presión, ¿ya? Y la presión va a generar un efecto específico, determinante, en general, ¿ya? Y por eso hablaba anteriormente de que en muchas partes donde se enseña la reflexología podal hay solamente esos tres métodos, ¿ya? El ARA, el AR y el PA, que son solamente presiones, ¿ya? Pero es una mirada de cierta manera más básica, porque la presión es como cuando yo me voy, por ejemplo, para que se entienda, a la masoterapia. Yo si voy a hacer un masaje, la presión o la fricción o la rotación no va a generar el mismo efecto en el cuerpo. Entonces yo determino mediante un plan qué presión voy a hacer, o sea, qué maniobra voy a hacer para tener un efecto distinto. ¿Ya? A no todas las personas le hago el mismo masaje, ¿ya? A menos que sea un patrón específico para que quiera hacer para eso. Por ejemplo, como los que ponía en el final, un patrón de relajación. Voy a seguir paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Y en todos los pacientes que quiera relajar, lo voy a hacer igual, ¿cierto? Porque busco solamente un patrón de relajar. Pero cuando me voy a la reflexología podal más clínica, voy a tratar patologías, voy a tratar temas más físicos, emocionales, etcétera, etcétera. Y ahí la maniobra que yo voy a hacer con el aceite que voy a hacer y con el esquema que quiero trabajar, puede ser solamente uno, puede ser
Dos, va a tener mayor valor para ese efecto o caso puntual o patología que quiero trabajar. ¿Ya? Entonces ahí eso tiene mayor efectividad desde mi experiencia que solamente masajear, ¿cierto? Cuando hago algo más específico, cuando hago un diagnóstico, ¿ya? ¿En cuántas sesiones podemos ver el resultado? Esto es igual que las sesiones que yo hago de otras técnicas, ¿cierto? De 5 a 10 sesiones podría ser un ciclo. Si es un dolor específico eh, o un dolor muy agudo, sería quizás 2 días a la semana. Si es algo más crónico, se hace una vez a la semana. A la, a la sesión número 4 o 5 yo debería estar viendo ya resultados. Ya, estoy todo despeinado. Pero se supone también que tiene mucha relación con lo que hablaba anteriormente. Mientras más yo sea mejor analizando características y lo que quiero tratar, como descifrarlo, va a ser más rápido el efecto. A lo mejor ese dolor del pie tiene relación con una emoción, a lo mejor tiene relación con el zapato, a lo mejor, por eso ahí vamos a la reflexología podal más clínica, porque no solamente el dolor se produce por algo puntual, pueden ser varias características. Entonces, cuando yo logro descifrar mejor al paciente, voy a ir a la zona que creo o que siento que va a ser la exacta para ese patrón, ¿ya? Es decir, pues, como decía antes, puede ser una emoción, puede ser un tema de piel, puede ser un tema de estructura ósea, puede ser un tema muscular, ¿cierto? Entonces yo tengo que de cierta manera tratar de descifrar bien al paciente para saber qué maniobra voy a hacer, qué voy a utilizar y de esa manera voy a ir teniendo mejores resultados y hago un replanteamiento. Si es que me funciona mi teoría, si es que no me está funcionando la maniobra, a la otra sesión no voy a repetir lo mismo, voy siempre reevaluando. Esa es una característica eh, fundamental de cualquier terapeuta, ya sea el que sea, ¿cierto? En la medicina más alópata también, si hay un tratamiento que no me está funcionando, no sigo con él a cabo, hago una reevaluación. Y no necesariamente que lo esté haciendo mal, sino que también podría ser que no estoy acertando con el motivo. Recuerden que la medicina china es siempre eh, con la intención de tratar de manera anterior, ¿cierto? Que se produzca una patología o un patrón, ¿cierto? Es una medicina preventiva, entonces se busca prevenir también con un asesoramiento, quizás si es el zapato, se busca también em, eh, la causa de la enfermedad. ¿Qué está tratando o qué está generando ese dolor? ¿Ya? No solamente el dolor en sí, no es solamente reactiva, es proactiva, ¿cierto? Se busca evidenciar de cierta manera qué es lo que está provocando esa falencia. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Se realiza reflexología podal como terapia única o como complemento de otra patología como masaje tuina? Pregunta Mariela. Es una terapia, al igual que las otras, integrativa más que complementaria y la puedo hacer con lo que yo estime conveniente. Si yo hago Reiki y hago reflexología podal, perfecto. Si hago acupuntura, si hago masaje tuina, masaje descontracturante, si hago biomagnetismo, son terapias complementarias que van a complementar lo que tengo, ¿ya? O integrativa, medicina integrativa, voy a integrar esto a esto, ¿cierto? Ahí también hay un concepto que se utiliza erradamente cuando se dice
medicina alternativa, no es una alternativa, hay un concepto errado, porque si yo soy paciente insulino dependiente, yo no dejo de aplicarme la insulina y tomo una alternativa de esta medicina. No, yo complemento, yo integro a lo que ya tengo, ¿cierto? Entonces es la terminología exacta o más eficiente y correcta es medicina integrativa o complementaria, porque yo voy a complementar lo que tengo, insulino dependiente, con esto. Y a lo mejor cuando integro muchas cosas, esto va a bajar, ¿cierto? Hay un efecto positivo, pero es integrativa, medicina integrativa. Hace muchos años este curso, pero llama la atención que hay diferentes mapas. Claro, lo que yo mencionaba anteriormente va a depender de la visión que yo tome, ¿ya? Pero el más utilizado y yo me atrevería a decir el 90% de los mapas, aunque no digan que es de la medicina china, es el de la medicina china que yo les mencioné, el de ahora. Ahora va a depender, como todas las cosas, de la visión que tenga la persona que me enseña y de lo que quiera aprender yo. Por ejemplo, en la auriculoterapia también está la auriculoterapia de la mirada francesa, está la china y está la que la OMS de cierta manera postula y juntó como los mapas y creó una, ¿ya? Entonces, en la acupuntura, por ejemplo, también hay distinta la acupuntura que viene de la medicina tradicional, de la acupuntura clásica, ¿cierto? Y hay otros microsistemas o otras acupunturas más recientes, la TUM, la craniopuntura de eh, Yamamoto, la umbilical, la abdominal, va a depender de la mirada. No es que haya un mapa mejor o un mapa peor, sino que va a depender de la mirada. Y desde esa mirada yo podría aplicar de cierta manera la que más me llame la atención o la que más resultados me da. ¿Ya? Por ejemplo. Yo, si trabajo con un paciente con reflexología podal, lo que hablaba antes, y veo que este punto, esta zona no me está funcionando como yo quiero, entonces no va por ahí. Algo estoy haciendo mal y hay una reevaluación que hago para volver, ¿cierto?, al enfoque quizás que sea más efectivo. ¿Ya? Los meridianos, por ejemplo, que la traducción más acertada son canales. ¿Ya? Porque es un canal por donde fluye algo, ¿ya? Hoy por hoy en la lectura mucho más actual se asimila con el sistema nervioso, ¿ya? Con las ramificaciones del sistema nervioso, ¿ya? No es, no es tan energético, quizás como se pensaba en un comienzo. Hay un poco de lo energético, sí, por supuesto, porque es la integración de los 5 movimientos de Yin y Yang, hay, pero los meridianos, si nos vamos a la literatura antigua, hay entre líneas disecciones que se hacían. Y desde ahí viene por qué el meridiano tiene ese recorrido. O hay una ramificación interna que sale de ese meridiano, de ese órgano, perdón, o pasa por ese órgano, pasa por el estómago y por eso se llama el canal del estómago. ¿Ya? Y el meridiano, claro, es un término también que se le da a, pero la traducción es un canal. El meridiano tiene más relación con cosas que tengan que ver con la Tierra, ¿cierto? Con los movimientos de traslación, etcétera, con el globo terráqueo, ¿ya? Pero la traducción más acertada es canal, ¿ya? Eh, y el punto lo demuestra. Eso. ¿Qué más? Y la diferencia entre reflexología y digitopuntura. A ver, la reflexología es, de cierta manera, eh, una zona refleja, ¿ya? Y la digitopuntura está más asociada a también una presión, pero está más asociada a un punto específico. En la digitopuntura, por ejemplo, desde
Ahí se ocupan, por ejemplo, las cavidades de los puntos de los meridianos o de los canales. Yo voy a masajear o yo voy a presionar estos, los puntos, dígito puntura, ¿cierto? Y en la reflexología, yo voy a masajear, ¿cierto? Una relación que tiene anatómicamente el órgano, ¿cierto? Eso, ahí es un poco la diferencia, ¿ya? Los masajes de reflexología necesariamente son bilaterales, siempre son bilaterales, ¿ya? Porque tenemos dos manos, dos piernas, casi todo de dos, ¿ya? Entonces siempre empezamos por un pie, pero siempre se hacen de manera bilateral. Quizás podría centrarme mucho más en un pie cuando hay una deficiencia, una fascitis plantar en un pie, etcétera. Pero el cuerpo hay una conexión completa, todo está de manera bilateral. Entonces yo trabajo con un pie y siempre hago dos, cuatro, seis, ocho, en términos de, ¿cierto? De movimientos, ¿ya? Olvidé mencionar que en el curso también hay, como es un curso online, hay videos en donde se muestra específicamente, hay videos de 10 minutos, de 20 minutos que vamos viendo de maniobras o cómo se hace el masaje, ¿ya? Eso lo había olvidado mencionar. Pero sí, siempre es bilateral. Siempre se trabaja bilateral en términos generales, ¿ya? A menos que sean cosas que tengan relación con algo unilateral, es decir, la línea media frontal. No hay otra línea media frontal. Pero ojo, hay una línea media posterior. El Renmai y el Dumai. Negativo o positivo, yin y yang. Entonces, si yo voy a trabajar algo por la zona línea media, yo tengo que trabajar la línea media posterior. Y ahí hago la bilateralidad. ¿Ya? Pero siempre se trabaja. Si saco la medicina china y me voy más, por ejemplo, al masaje, o si me voy a la quiropraxia, o si me voy a la medicina más alópata, una deficiencia muscular en un lado del cuerpo va a crear una deficiencia muscular en el mismo lado al otro lado del cuerpo. ¿Por qué? Por un efecto anatómico. Me explico, si yo tengo una afección en este hombro y me duele el hombro, voy a comenzar a tomar una postura, ¿cierto? Como de no moverlo porque me duele, de, ¿cierto? De rigidez, de resguardarme frente a un golpe. Y con este voy a hacer todo, la pega todo y voy a hacer todo. Y a la larga, ¿qué va a pasar? Este se va a resentir, ¿cierto? Y si trato solamente este, ¿cierto? Voy al kinesiólogo, al fisioterapeuta y hago ejercicio solamente con este y este no. ¿Cierto? Voy a tener como los dibujos animados, voy a tener así un músculo después acá y acá no, una deficiencia. Hay una bilateralidad. Si nos vamos al cuerpo anatómicamente, los músculos siempre están en las dos partes igual. Los músculos que tengo en este hombro son los mismos que tengo en este. Entonces yo tengo que potenciar y trabajar siempre bilateral, trabajar el lado afectado y el lado no afectado porque quiero llegar a una unidad entre ambos. El cuerpo es uno, pero hay un lado izquierdo y un lado derecho. No puedo sencillamente trabajar un lado, ¿ya? O solamente el lado de la lesión. Eso es medicina antigua, ¿ya? Se trabaja siempre el concepto completo y siempre se trabajan ambos. ¿Ya? Porque a la larga, si yo tengo un ojo con deficiencia, miopía, astigmatismo, el otro hace la pega del que está con la falencia. Entonces, a la larga también hay un deterioro. Tengo que trabajar los dos para potenciar el lado malo y el lado saludable, para que los dos hagan un conjunto. Eso es, ¿ya? Me encantó, dice Andrea, qué bueno que te encantó. Teresa también, Mariela también, la clase queda grabada también, me encantó. No sé si envían la diapositiva, me parece que no se envía la diapositiva. Lo voy a preguntar, pero parece que no se envía la diapositiva. ¿Me pueden integrar gracias a Infinita? Ya.
el valor del curso me parece que hay una oferta, ¿ya? Les voy a contar. No, hay una oferta. Les van a hacer un descuento a todas las personas que están participando el día de hoy. El curso salía, me parece, 40.000, Alejandra, pero va a quedar en 30. Súper barato. No sé si Alejandra está por ahí, pero sí, les van a hacer un descuento. Así que está súper interesante porque los que me conocen a mí sabrán que yo eh, no puedo hacer las cosas a medir. Así que siempre trato de... ningún curso se repite, aunque ya lo haya hecho, siempre estoy innovando, cambiando el material, poniéndolo mucho más profesional y siempre integrando todo porque esa es la idea. ¿Ya? Gracias, Lorena dice que aprendió mucho, muchas gracias, siempre explica muy claro, dice Irene, muchas gracias a todos, Ivy, Lorena, Irene, Mariela, a todos que les gustó, muchas gracias. Carolina, los precios ya los mencioné, ¿qué tipo de aceite usa? Yo uso el de Artemisa, pero también pueden usar el aceite bebé, también. Y a ese aceite bebé yo le puedo echar gotitas de lo que mencioné. No está en la diapo, pero para los que hagan el curso también les voy a integrar un poco de temas de aceite con características, ¿ya? Que hay unos que son de calor, hay unos que son neutros, hay unos que son tibios, y eso tiene relación con la fitoterapia, ¿ya? Soy podóloga clínica y hacer masajes me ha encontrado con nudos en los pies. ¿Servirá la reflexología? Sí, sí sirve, Jessy. Para la fascitis plantar, etcétera, etcétera. Ahí está el precio del curso que yo les mencionaba que les van a hacer un descuento, etcétera, etcétera. Ahí leí todos los mensajes, ¿ya? Antes de finalizar, ya estamos súper pasados, los quiero dejar cordialmente invitados a este curso y a otras cositas que estamos haciendo en el Centro Min, talleres. Hay talleres muy buenos. eh, no es que los haga yo, pero en términos generales hay talleres muy buenos de temas muy interesantes que están a 7.000 pesos. Muy barato. Como por ejemplo el día viernes, que los dejo a todos cordialmente invitados, hago un taller de 2 horitas de la... interpretación de exámenes. ¿Cuántas veces, desde la medicina alópata, cuántas veces nos ha pasado que nos hacemos un examen de sangre y nos parece literalmente que está en chino? No tenemos idea. Obviamente esto no busca ser médicos, pero tener nociones básicas. ¿Para qué? Volvemos a lo mismo. Cuando ustedes tienen más herramientas y más conocimiento, van a tener más conocimiento con todos sus pacientes. Entonces, ver un hemograma y saber más o menos qué pasa, qué tengo que hacer, ¿cierto? Obviamente siempre está la mirada del médico, pero eso, vamos a revisar exámenes, un taller de interpretación de exámenes y imágenes. Vamos a conocer algunos aspectos de cuánto vemos una radiografía, también nos parece todo en chino, y eso es relevante para que ustedes aprendan y para ustedes mismos quizás. Si no trabajo con pacientes, pero es relevante. Eso lo vamos a tener como taller el día viernes. Tiene un valor de 7.000 pesos, así que también los dejo invitados. Baratísimo. Y también los dejo invitados a los días sábados. Vamos a empezar a hacer también un taller a 7.000 pesos, muy barato, muy accesible a todos y talleres súper profesionales de meridianos. Vamos a hacer un ciclo de medicina china, vamos a empezar a revisar meridianos de dos, como les mencioné antes que eran pares. Y esta semana vamos a revisar pulmón, intestino grueso. Conocemos el recorrido, qué dice la medicina china, cuáles son los puntos más importantes, cómo los podríamos trabajar, si lo palpo, ¿cierto? Y lo siento rígido, ¿qué significa? Etcétera, etcétera. Y eso es un conocimiento no solamente en la medicina china, se ocupa para todo. Es como, ¿cierto? Es como decir, yo tengo fiebre, la fiebre viene por algo, entonces les va a servir para cualquier
terapia que ustedes realicen, hasta para después ponerse un guatero o entender que ese meridiano tiene relación quizás con una emoción o con la afección al pecho, no sé, y se irradia para la mano, les va a servir. Ese también es un taller que vamos a hacer este sábado y cuesta 7.000 pesos baratísimos. ¿Ya? Eso, chicos, antes de despedirme, si es que alguien quiere preguntar algo, felicitaciones también acepto, abrazos, saludos, de todo. Voy a tomar tecito antes de ir. Si alguien quiere comentar algo, también lo puede hacer mientras tomo tecito, y si no, lo dejamos hasta acá. Ya, todos son muy eh, vergonzosos. Ya chicos, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido antes en esta clase bastante. Síganme en las redes sociales, síganos, síganme a mí también. Y hay varias clases introductorias que siempre se están dando, aprovechen también, son gratis, siempre uno aprende y ese aprendizaje es para ustedes y para que sean mejores terapeutas, mejores con sus terapias, con su análisis. Perfecto, todo. Ya chicos, que estén muy bien. Gracias a todos. Espero verlos pronto. eh, y nos vemos pronto en otra ocasión. Saludos a todos, a los antiguos, a los nuevos, a todos. Chao, chao.